Es común que tu vehículo comience a fallar debido a los sensores. Por eso he preparado mi equipo de grabación y he desconectado cada sensor del motor para que tú observes cómo falla. También te mostraré las señales y los valores que arroja cada sensor para que tú puedas hacer las pruebas. Inicialmente tienes que saber que cada sensor puede funcionar con 5, 8 o 12 volts dependiendo el vehículo. El primero es el sensor CKP o el sensor de posición del cigüeñal. Este detecta la posición angular del cigüeñal y envía una señal a la computadora para modificar la inyección de combustible y la chispa. Detecta las discontinuidades de una rueda dentada que está en el cigüeñal y el sensor puede tener 2 pines si es inductivo o 3 pines si es capacitivo. La señal que envía el sensor de 2 pines es una señal como esta, de corriente alterna, que va desde -5 hasta 5 volts. Cuando aceleramos el motor se modifica la amplitud y la frecuencia de la señal. Si el sensor tiene 3 pines es capacitivo, de efecto Hall. Este enviará una señal de onda cuadrada hacia la computadora, que va desde 0 hasta 5 volts. Como sensa el cigüeñal, debe de estar cerca de él. Usualmente se encuentra insertado en el monobloc en la parte delantera o en la parte trasera. En este caso se encuentra en la parte trasera del vehículo. Únicamente salen los cables, que cuando el auto está funcionando y lo desconectamos hace esto. Se apagó. Se apaga completamente y al tratar de encender no enciende. Aquí en el arnés de 3 pines usualmente viene siendo la llegada de voltaje de 5 volts positivos, la llegada de tierra o negativo y el del medio la salida de la señal del sensor hacia la computadora. Al conectar nuevamente el sensor, el auto funciona correctamente. Aparte de que el auto se apague o no quiera encender, también los síntomas puede ser que detectes mucho consumo de gasolina y que en ocasiones se te apague el vehículo. Hay unas pruebas más específicas que se le puede hacer a cada sensor, el de 2 pines y el de 3 pines, para identificar si funciona bien. Ya he hecho un video, te lo dejo aquí abajo. El siguiente es el sensor de árbol de levas o el sensor CMP. Este funciona igual que el sensor de posición del cigüeñal, únicamente que se encuentra localizado arriba, sensando el árbol de levas. También una rueda dentada y su señal puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Usualmente se encuentra insertado pero en la cabeza del motor, en la parte de adelante o en la parte de atrás. Este carro no tiene sensor de árbol de levas y únicamente se basa con la señal del sensor del cigüeñal. Los autos que sí lo tienen, esta señal funciona como un complemento para la señal previamente dada del cigüeñal. Los síntomas de falla son que el auto se apague, que ya no quiera arrancar, que consuma mucho combustible o que el motor vibre demasiado. Las señales de los pines son las mismas que ya se hablaron previamente en el sensor CKP y también ya he hecho un video con pruebas hacia estos sensores, te lo dejo aquí abajo. Con el sensor del cigüeñal y el sensor del árbol, la computadora sabe cuándo inyectar el combustible, pero no sabe cuánto combustible inyectar, que esto lo hace midiendo la cantidad de aire que entra al motor mediante el sensor MAF o sensor de masa de aire, que básicamente es un termistor. Conforme el aire pasa, enfría la resistencia y se modifica la señal de salida. Existen de hilo caliente y de película caliente que funcionan con el mismo principio. Usualmente son NTC, que cuando la temperatura aumenta la resistencia disminuye y cuando se enfría la resistencia aumenta, que en este vehículo al desconectar el MAF falla de esta manera, se siente la inestabilidad y cuando aceleras se apaga. Se apagó. Se apagó.
Otros síntomas de este sensor dañado es que le cueste mucho al carro mantener el ralentí o la marcha mínima, también que detectes explosiones en el escape o un consumo excesivo de gasolina, y claro, por consecuencia el check engine encendido. Los pines en este caso son los siguientes: llegada de voltaje de 5 volts, llegada de voltaje de la batería de 12 volts y salida de voltaje del sensor también de 0 a 5 volts. Y el último, la tierra o el negativo. Estas son las tablas de valores que se pueden presentar para este sensor y este vehículo en específico. Dependiendo a tu vehículo puede tener distintos valores. Revisa tu manual. El siguiente es el sensor MAP, que es distinto al sensor MAF. El MAF, como dijimos, detecta el flujo de aire y el MAP detecta la presión de aire en el colector de admisión. Su función también es determinar la cantidad de aire que entra al motor, pero lo hace de distinta manera. Lo hace de manera piezoresistiva, es decir, si hay más flujo de aire, hay más presión y el elemento interno que tiene este sensor se flexiona más. Muchas veces la señal de este sensor viene combinada con la señal de temperatura del aire de admisión o sensor IAT. Si el aire que succiona el motor está frío, va a contener más cantidad de oxígeno en un volumen, por ende el vehículo funcionará mejor. En cambio, si el aire está caliente, el carro funcionará peor. Por eso es importante medir la temperatura del aire de entrada. Puede ser que a una temperatura alta del aire la resistencia también sea alta o sea baja, dependiendo del vehículo. En este auto el sensor MAP y el sensor IAT están combinados en uno solo, y el auto funcionando al momento de desconectar el sensor funciona de esta manera. Y esto es porque cuando la computadora detecta ausencia de estas señales, en este caso ejecuta un programa que se llama Go Home, donde adapta valores preestablecidos del aire, una determinada temperatura fija y una presión fija, que efectivamente no son las reales y actuales de este momento. Por ende, el motor funciona así. En este conector tenemos la llegada de tierra o negativo, también la salida de la señal del sensor IAT en formato de resistencia, después llegada de voltaje positivo de 5 volts y la salida de señal del sensor MAP, es decir, la presión del colector de admisión. En este caso, la propia electrónica del sensor modifica la señal de resistencia y la convierte en una señal de voltaje. Para el sensor IAT, la salida, estos son los valores de resistencia, y para el sensor MAP, en este caso, estos son los valores de voltaje. En este caso, según el manual, los conectores están bañados de oro para que la transmisión de señal sea muy limpia. Entre más puro sea el material de contacto, mejor se transmite la señal. Otras fallas que se pueden presentar si fallan estos sensores es que detectes un consumo excesivo de gasolina, detectes que tu auto tenga poca potencia o que ni siquiera encienda. Como hice la desconexión del arnés, se quedaron los códigos registrados en la computadora y se quedó encendido el check engine. Y al prenderlo, el check engine no apaga, se queda encendido. Hay que borrar los códigos. Para continuar con el video es importante apagar el check engine y borrar los códigos, que lo haré con el escáner. Aquí ya lo detectó, temperatura del aire. El siguiente también, el de presión. Para apagar el check engine hay que borrar los códigos, erase codes.
El siguiente es el sensor de temperatura del refrigerante, que este está en contacto directo con el refrigerante y también es una resistencia variable. Conforme se modifica la temperatura, se modifica la resistencia de salida. El motor puede traer uno o puede traer dos. Uno para la señal a la computadora y otro para la señal al tablero o para encender los ventiladores. Usualmente tiene dos pines, llegada de 5 volts y tierra. Y ya tengo un video de cómo probarlo y hacerle pruebas para saber que funciona bien. Te lo dejo aquí abajo. En el auto, al momento de desconectar el sensor superior, encendió inmediatamente el testigo de temperatura. Cuando lo volví a conectar, el testigo se apagaba. En cambio, cuando desconecté el sensor de temperatura de abajo, no pasó nada. Únicamente los ventiladores jamás se encendieron. Cuando este sensor está dañado, se puede calentar demasiado el carro, puede consumir mucha gasolina o podemos ver señales de temperatura variables en el tablero. También la computadora puede entrar en modo emergencia y el auto no enciende. Otras veces la computadora, en ausencia de esta señal, ejecuta un programa en el cual establece una temperatura preestablecida y va aumentando de 1 grado en 1 grado hasta llegar a 80. Esto lo hace para que el motor más o menos funcione bien en ausencia de esta señal. El siguiente es el sensor de golpe, que su funcionamiento también es piezoresistivo. Detecta el cascabeleo en el motor y envía una señal hacia la computadora. Con esto, la computadora puede modificar el tiempo de encendido, adelantándolo o atrasándolo. Este sensor se localiza en el monobloc y es muy importante que la fijación esté bien y el contacto que hace con el motor sea correcto, porque si no, podría enviar señales erróneas y hacer una mala modificación la computadora. Aquí se desconectó y el vehículo funcionó normalmente. Esto es porque este vehículo funcionaba bien, no había vibración ni cascabeleo. En dado caso que exista un cascabeleo en un cilindro, la computadora lo puede eliminar modificando el tiempo de encendido. Va atrasando el tiempo de encendido en cada cilindro hasta que la señal de vibración disminuya. Así detecta qué cilindro está cascabeleando y se retroalimenta con la propia información del sensor, retrasando o adelantando el tiempo hasta que la vibración disminuya. El máximo atraso del tiempo que puede dar este sensor es de 150 grados. Y si no hay señal de este sensor, la computadora establece un atraso máximo de 15 grados para cada cilindro. Así se protege el motor. Hay sensores que tienen uno o que tienen dos cables. El que tiene un cable usualmente es una llegada de señal positiva de 5 volts. Y el que tiene dos cables es llegada de 5 volts y llegada de negativo o tierra. Su señal usualmente se detecta con un osciloscopio. Y los síntomas más comunes de falla es que sientas golpeteos en el motor, mucha vibración o como que se quiere apagar de forma inestable. También muchas veces se presentan las fallas cuando el auto está caliente. Probablemente en este caso por eso no falló. El siguiente es el sensor lambda o el sensor de oxígeno. Este está hecho de óxido de circonio y su función es identificar la cantidad de oxígeno que sale de los gases de escape. Esta señal es enviada a la computadora y se modifica la inyección de combustible y la chispa, y tratar de acercarse al máximo a lambda igual a 1. Hay sensores de oxígeno de banda ancha y de banda estrecha. El de banda ancha nos arroja valores como estos y nos indica qué tan rica está la mezcla. Y el de banda estrecha únicamente nos dice si sí o si no la mezcla está bien, si está rica o está pobre, no nos da valores intermedios. Cuando el auto está funcionando y lo desconectas, no se observa ningún síntoma.
Esto es porque esta desconexión se hizo en frío. Por ende, la computadora ya viene configurada en inyección de mezcla pobre. En cambio, cuando la temperatura del motor aumenta y la temperatura del sensor es mayor a 300 grados, la computadora comienza a considerar su información y hacer las modificaciones. Porque este sensor, para dar valores correctos, debe de funcionar caliente, a 300 grados. Cuando el auto está caliente y hacemos la desconexión, se observa el mal funcionamiento del motor. Para llegar a la temperatura de calentamiento óptima, este sensor ya viene integrado con una resistencia de calefacción. Precisamente en el arnés, los dos pines de un lado son destinados al calefactor. Llega la tierra y 5 volts positivos para la resistencia de calentamiento. Después, para el sensor tenemos tierra y la señal de salida del sensor. Los síntomas de este sensor es que tú detectes un mayor consumo de combustible y también una mayor cantidad de emisiones. Detectarás que el motor funciona de manera deficiente y observarás tal vez el check engine encendido. Tenemos también el sensor de presión de aceite, que este se encuentra insertado en el monobloc y su función es monitorear que la presión del aceite sea la correcta. Al momento de desconectarlo, se encendió el check engine en el tablero. Es peligroso que se dañe porque no tendremos indicativo de que la bomba de aceite está funcionando correctamente. Por ende, el motor pudiera estar trabajando sin lubricación. Sus conexiones usualmente son de estas, de 3 pines, llegada de tierra, llegada de positivo de 5 volts y la salida de señal del sensor. Usualmente se presentan estos valores. Espera, ya está activa la función de miembros del canal para que puedas unirte a la comunidad. Por un apoyo al canal puedes obtener insignias y menciones en los videos. También, si te unes a Mecánicos de Élite, puedes obtener un chat de asesoría técnica personalizada para atender las preguntas y darte soluciones directamente del problema en específico que tú tengas. Date una vuelta por el canal y únete. Hay más sensores como el de presión de combustible, el de temperatura de combustible y el de temperatura del aceite, que en un video próximo hablaré más sobre ellos. Mientras tanto, he hablado un poco en este video, te lo dejo en la descripción. Ahora iré con las fallas que hacen, pero ahora no los sensores, sino algunos actuadores, como la válvula jack, que su función es permitir un acceso de aire alterno hacia el motor, para que la marcha mínima funcione correctamente. Es básicamente un conducto alterno por donde pasa el aire o un bypass. Garantiza que el ralentí esté estable independientemente si el auto está caliente o está frío. En este caso, la válvula es un motor a pasos, pero en otros vehículos es un solenoide que abre y cierra para el flujo de aire. El recorrido total de esta válvula es de 8.9 milímetros, distribuido todo ese recorrido en 214 pasos, que son ejecutados por 2 bobinas internas. Cuando está funcionando el vehículo y la desconectamos, al momento de acelerar como que lo hace muy lento, no responde correctamente. Precisamente el conector corresponde al positivo y negativo de la bobina 1 y positivo y negativo de la bobina 2. Dependiendo a la necesidad, la computadora envía la señal para la apertura o cierre de esta válvula. Se puede hacer pruebas de continuidad y de resistencia a las bobinas. La resistencia debe rondar aproximadamente entre 8 y 10 volts. Otros síntomas que se puede presentar es que el motor esté inestable, que las revoluciones estén muy altas o muy bajas en ralentí en tu vehículo, o que las revoluciones estén como locas, que suban y bajen sin cesar, como sucedió en este otro vehículo que tiene una válvula jack distinta y al momento de desconectarla funcionó de esta manera.
Es un síntoma típico de la válvula jack dañada. Ya tengo un video respecto a este tema de las válvulas jack, te lo dejo también aquí abajo. Otros actuadores, claro que son los inyectores y claro que son las bujías. Aquí desconectaré uno para que más o menos observes cómo funciona el motor. Al desconectar un inyector, el motor únicamente funcionará con 3 cilindros, por ende funcionará de esta manera. También si desconectas una bujía, el funcionamiento es muy similar, también trabajando únicamente con 3 cilindros, pero puedes detectar también un olor a gasolina. Sin una bujía funciona así. Con este video te das una idea de más o menos cómo funciona el carro cuando hay ausencia de la señal de un sensor. Es importante que sepas que no nada más sucede que hay ausencia de la señal por parte del sensor, sino que también por parte del sensor puede haber una emisión de una señal errónea que haga que el motor funcione de manera inestable o se presenten otros síntomas de falla distintos. Puede ser que envíe una señal de resistencia muy alta cuando deba de ser muy baja, no nada más que haya ausencia de señal. Para muchos problemas que presento en este video ya tengo videos específicos hablando más extensamente respecto a los temas, te los dejo en la descripción. También date una vuelta por el canal porque la función de miembros ya está activa. Puedes expresar tus dudas de mecánica y con toda seguridad serán respondidas. En un video próximo hablaré de más sensores que tiene el motor y te mostraré cómo funcionan cuando fallan o cuando hay ausencia de señal. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. Perfect.